que preparar unos deliciosos bagels sin gluten al estilo de Nueva York, unos panecillos sin gluten, con una miga elástica y jugosa y una corteza brillante y crujiente, efecto que se consigue cociendo los bagels un par de minutos antes de introducirlos en el horno. Suelen tener un orificio en el medio y estar cubiertos de semillas, de queso, cebollas, sal gorda. Lo normal es abrirlos por la mitad y rellenarlos. Fíjate qué miga tienen estos bagels sin gluten. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos bagels sin gluten. Prepara un prefermento con la levadura. Puedes emplearla seca como yo o fresca. En ese caso, triplica la cantidad. Lo que no puedes hacer, que es una pregunta habitual, es sustituir por polvo de hornear o levadura royal. Quedarían apelmazados. Yo tengo pesados todos los ingredientes y del agua que lleva la receta voy a añadir un poco en un vaso. Voy a añadir también el azúcar, la levadura seca y también un poco de la harina de sorgo. Remueve para que se integren bien. Tapa y deja que repose hasta que burbujee y aumente su tamaño. En un recipiente suficientemente grande, mezcla los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes emplear almidón de arroz en su lugar. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Añade el almidón de tapioca, aunque puedes emplear almidón de patata en su lugar. Añade también el resto de la harina de sorgo, la harina de garbanzo y la sal. Remueve para que se mezclen lo mejor posible. Cuando el prefermento se haya activado, añádelo a la mezcla de ingredientes secos. Añade también el resto del agua y el aceite. Remueve hasta que se integre todo perfectamente. Obtendrás una masa bastante fluida, debe ser así. Tapa y deja reposar una hora en un lugar tibio. Transcurrida una hora, la masa tendrá una consistencia como de mousse. Fíjate que es una masa blandísima. Pues vais a ver el efecto de la goma xantana, que es algo que me preguntáis a veces, ¿no? ¿Para qué sirve la goma xantana? Añádela y remueve con cuidado al comienzo para que no se disperse en el aire. Y como ves, una masa que era muy blanda, ahora tiene muchísima más fuerza. Una vez que se ha integrado la goma xantana, debes amasar. Puedes hacerlo con amasadora o a mano sobre la mesa sin añadir más harina. Como ves, esta masa no tiene elasticidad ninguna ahora mismo. Para tener siempre una mano limpia, te puedes ayudar de una espátula como hago yo. Como ves, la masa va cambiando de consistencia a medida que amaso. Amasa unos 5 minutos, hasta que veas que la masa es untuosa, como esta. Con ayuda de la misma espátula, límpiate la mano y recoge un poco la masa. Y con la misma espátula y las manos aceitadas, termina de formar una bola con ella. Divide en 6 porciones. Yo lo voy a hacer con una báscula, pero puedes dividir a ojo. De estas cantidades salen unos 6 bagel de unos 95 gramos cada uno. Antes de dar forma a los bagels, recorta 6 cuadrados de papel de horno. Los necesitas para poder manipular los bagels sin que se deformen una vez que hayan levado. Engrásate las manos y forma bolas con cada una de las porciones. Y una vez que las tengas, asegúrate de que tienes los dedos libres de restos de masa y bien aceitados. Y haz el agujero en el centro de cada bagel. Hazlo grande, ya que después tiende a cerrarse. Coloca el anillo de masa sobre una porción de papel y termina de dar forma. No es necesario que la superficie quede perfectamente lisa, ya que después se inflan y quedan redonditos, pero sí que tengan un grosor parecido en todo el perímetro. Coloca sobre una bandeja o tabla, cubre con film plástico de cocina, ya que un paño se puede pegar, y deja reposar unos 45 minutos en un lugar tibio pero no caliente. Transcurridos unos 45 minutos, a calentar el horno a 225 grados y a continuación calienta agua suficiente en una olla. Cuando empiece a hervir, mantén a fuego medio bajo y coloca con cuidado varios de los bagels en el agua. No pongas demasiados ya que crecen un poco. Cuece durante 1 minuto y da la vuelta. Cuece 1 minuto más y sácalos del agua. Yo los vuelvo a dar la vuelta para que la cara superior, la bonita, quede hacia arriba. Sin perder tiempo, coloca tus bagels sobre una bandeja de horno. No te preocupes porque no queman demasiado.
Pincela la superficie con clara batida y si quieres, cubre con semillas. Lo mejor es ponerlas por encima, aunque algunas se suelten después. Hay quien pone las semillas en un plato y sumerge, por así decirlo, los bagels para que las semillas se peguen. Pero para eso necesitas bastantes. ¿Qué haces después con el resto de semillas, no? Porque están manchadas de huevo. Guardarlas no puedes. Así que yo prefiero ponerlas por encima. Yo voy a poner semillas de amapola, semillas de sésamo y semillas de girasol. Procura no tardar mucho en meterlos al horno, por eso es importante que comiences a calentar el horno con suficiente tiempo. Y cuando esté caliente, introduce la bandeja en el horno y hornea unos 25 o 30 minutos a 225 grados, con calor arriba y abajo. Puedes alargar un poco el horneado si los quieres más dorados, pero no exageres para que no se sequen demasiado. Fíjate qué maravilla. Y deja enfriar un poco. El mejor momento de consumirlos es recién hechos. Lo normal es abrirlos por la mitad y rellenarlos, pero están tan buenos que te puedo asegurar que te los puedes comer hasta solos. Fíjate lo que es esta miga. Vamos, de todas las recetas de pan que he publicado hasta el momento, puedo decir que sin duda una de mis favoritas. Es que puedo asegurarte que casi ni tú que los has preparado te vas a creer que son sin gluten. Son de verdad increíblemente buenos. Y nada más por hoy. Yo voy a comerme mi bagel relleno y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.